Crimen y poder. Julio César Chávez Jr. en el ojo del huracán, libre y rodeado de sospechas que huelen a pólvora y a polémica nacional. Bienvenidos a este espacio donde la información se suelta directa, ardiente y con ese toque de chismerío que levanta cejas y deja a todos con ganas de más. Aquí el chismerío se suelta completito, para que nadie se quede con dudas. La historia que vamos a desmenuzar hoy no solo sacudió al mundo del boxeo, también puso bajo la lupa uno de los apellidos más pesados de México. Durante semanas hemos seguido, paso a paso, el caso de Julio César Chávez Jr., desde que lo bajaron del avión tras ser deportado de Estados Unidos, hasta su detención en tierras mexicanas por supuestos enredos con el crimen organizado. Un asunto lleno de contradicciones y con el ingrediente familiar que le pone más drama al asunto. El hijo que alguna vez fue orgullo del ring, ahora señalado por presunta colaboración con el cártel de Sinaloa. Y su padre, una leyenda viva, mirando cómo su apellido se enreda en un lío legal que ya traspasó fronteras. Antes de seguir soltando la bomba, ya lo sabes, suscríbete, activa la campanita y quédate aquí con nosotros. Porque lo que pasa en la farándula se cuenta de principio a fin, sin adornos ni censura. Para entender cómo llegamos a este punto tan enredado, hay que regresar a los primeros capítulos de este drama. Lo que empezó como berrinches, fiestas y episodios erráticos, terminó destapando una investigación de esas que pesan, con tintes judiciales, mediáticos y hasta familiares. Una historia que dejó de ser chisme de farándula para convertirse en tema de instituciones y de sobremesas en todo el país. Julio César Chávez Jr. fue deportado de Estados Unidos. Hasta ahí, la noticia sonaba como otra de tantas, nada que sorprendiera demasiado. Pero lo que pasó después fue lo que prendió fuego a la pradera. Apenas bajó del avión en México, no hubo abrazos ni bienvenida. Lo estaban esperando las autoridades federales y ¡pum!, lo arrestaron en caliente. ¿La razón? Presuntos vínculos con el crimen organizado y tráfico de armas. Y no con cualquier grupo, sino con el mismísimo cártel de Sinaloa. El impacto fue brutal. El hijo del ídolo más grande del boxeo mexicano, señalado por andar enredado con una de las organizaciones más violentas del continente. No era la primera vez que su nombre salía embarrado en escándalos, pero esta vez la cosa era distinta. No se trataba de pleitos familiares, ni de entrevistas raras o noches de fiesta. Ahora lo estaban relacionando con los chapitos y operaciones pesadas de tráfico de armamento. La noticia fue pura dinamita. No solo por quién era, sino por lo que representaba, la caída de una imagen que tardó décadas en construirse. Y todo esto no se cocinó de un día para otro. Desde chavito, Julio César Jr. creció entre reflectores, gimnasios, aplausos, y un paquete de expectativas que pesaban más que los guantes de campeonato. Ser el hijo del gran campeón no era cualquier cosa. Desde niño, México entero lo señalaba como el heredero del trono. Y por un tiempo parecía que sí lo lograría. Campeón mundial de peso medio, arenas llenas, portadas de revistas. Pero la cima le duró poco. Los golpes que lo tumbaron ya no venían del ring, sino de la vida. Poco a poco, su carrera deportiva se fue apagando, mientras su vida personal se convertía en la novela de cada semana. Arrestos, consumo de drogas, comportamientos erráticos, entrevistas que dejaban a todos rascándose la cabeza, pleitos públicos, broncas familiares. Su nombre dejó de figurar en los rankings del boxeo y empezó a sonar más en programas de espectáculos. El heredero se transformó en celebridad en crisis. Pero lo de ahora rompió cualquier récord. La bomba tronó con su deportación. Muchos creyeron que sería solo otro escándalo migratorio, pero apenas pisó suelo mexicano, se acabó la ilusión. No lo deportaban por papeles, lo arrestaron por nexos con el narco. Las autoridades revelaron que lo tenían en la mira desde hace tiempo. Lo ligaban con operaciones de compra y traslado de armas desde el norte hacia células delictivas en el noroeste. Y en ese momento, la historia dejó de ser un colapso deportivo para convertirse en un caso judicial federal. El tema se salió de control en horas. Televisoras, noticieros, redes sociales, tertulias de café, todos hablaban de lo mismo. Porque no era solo el hijo del campeón, era un tipo con un historial de excesos, un apellido enorme y ahora un expediente que huele a pólvora. Y en medio de la tormenta, apareció su padre. Julio César Chávez, el gran ídolo, el hombre que también había tocado fondo y supo levantarse, salió a dar la cara. En un mensaje lleno de dolor, pidió que no juzgaran a su hijo sin pruebas. Dijo que confiaba en él y que todo se aclararía.
Pero ni su voz logró frenar el huracán. Las críticas llovieron. En redes sociales lo despedazaban. Algunos lo defienden diciendo que era víctima de su entorno y del peso de su apellido. Otros lo señalan sin piedad, fracaso como padre, producto de excesos, sombra mal llevada. Mientras tanto, el expediente crecía. Las autoridades sacaron los trapitos al sol, que lo seguían desde hacía más de un año, que había movimientos bancarios raros, compras de propiedades en Baja California que no cuadraba con sus ingresos, y hasta registros de vehículos blindados que terminaron en manos de sicarios en Culiacán. La cosa se ponía más seria cada día: escuchas telefónicas, testigos protegidos, vínculos con operadores financieros del narco. Aunque no lo acusaban de ser parte directa del cártel, todo pintaba a que sí ayudaba con logística. Y lo que más impactó fue la cantidad de detalles que salieron. Esto no era un rumor montado de la noche a la mañana. Según filtraciones, llevaban tiempo conectando su nombre con operaciones financieras turbias y movimientos que encajaban en manuales de lavado de dinero. Uno de los puntos más delicados: propiedades en la frontera compradas con dinero que no venía ni del boxeo ni de negocios legales. También empresas fantasma, prestanombres, cuentas en el extranjero. Todo con un patrón claro, decían las autoridades: lavado ligado al tráfico de armas. La figura de Chávez Jr. se desplomaba a cada minuto. Lo que antes era un joven rebelde con mala actitud se transformaba en posible facilitador de violencia. Y no ayudó nada que comenzaran a salir supuestos audios familiares donde se escuchaban discusiones pesadas, reclamos de adicción, frustración y un padre que reconocía haber perdido el control sobre su hijo. Lo interné muchas veces, se escuchaba en uno. Hice todo lo que pude, pero ya no me escuchaba. Con eso, la opinión pública se partió en dos. Para unos era un reflejo de una generación rota, atrapada por la fama y los vicios. Para otros, un ejemplo de impunidad, alguien que usaba su apellido como escudo para tapar operaciones ilegales. Y lo peor, la prensa internacional ya había olido sangre. Medios de Estados Unidos, España y Sudamérica replicaban la noticia no como farándula, sino como escándalo criminal. Titulares como la caída de una dinastía o la doble cara del boxeo mexicano pintaban al apellido Chávez como protagonista del desastre. Y dentro del penal, el panorama era igual de gris. Se decía que estaba aislado, sin acceso a medios, vigilado día y noche, emocionalmente devastado y pidiendo ver a su padre después de meses sin hablarle. Mientras tanto, su defensa intentaba frenar lo inevitable: nuevas audiencias, más cargos, más pruebas. El cerco se cerraba. Julio César Chávez Jr. fue deportado de Estados Unidos. Hasta ahí, la noticia sonaba como otra de tantas, nada que sorprendiera demasiado. Pero lo que pasó después fue lo que prendió fuego a la pradera. Apenas bajó del avión en México, no hubo abrazos ni bienvenida. Lo estaban esperando las autoridades federales y ¡pum!, lo arrestaron en caliente. ¿La razón? Presuntos vínculos con el crimen organizado y tráfico de armas. Y no con cualquier grupo, sino con el mismísimo cártel de Sinaloa. El impacto fue brutal. El hijo del ídolo más grande del boxeo mexicano señalado por andar enredado con una de las organizaciones más violentas del continente. No era la primera vez que su nombre salía embarrado en escándalos, pero esta vez la cosa era distinta. No se trataba de pleitos familiares, ni de entrevistas raras o noches de fiesta. Ahora lo estaban relacionando con los chapitos y operaciones pesadas de tráfico de armamento. La noticia fue dinamita. No solo por quién era, sino por lo que representaba: la caída de una imagen que tardó décadas en construirse. Y todo esto no se cocinó de un día para otro. Desde chavito, Julio César Jr. creció entre reflectores, gimnasios, aplausos y un paquete de expectativas que pesaban más que los guantes de campeonato. Ser el hijo del gran campeón no era cualquier cosa. Desde niño, México entero lo señalaba como el heredero del trono. Y por un tiempo parecía que sí lo lograría: campeón mundial de peso medio, arenas llenas, portadas de revistas. Pero la cima le duró poco. Los golpes que lo tumbaron ya no venían del ring, sino de la vida. Poco a poco, su carrera deportiva se fue apagando, mientras su vida personal se convertía en la novela de cada semana. Arrestos, consumo de drogas, comportamientos erráticos, entrevistas que dejaban a todos rascándose la cabeza, pleitos públicos, broncas familiares. Su nombre dejó de figurar en los rankings del boxeo y empezó a sonar más en programas de espectáculos.
El heredero se transformó en celebridad en crisis. Pero lo de ahora rompió cualquier récord. La bomba tronó con su deportación. Muchos creyeron que sería solo otro escándalo migratorio, pero apenas pisó suelo mexicano, se acabó la ilusión. No lo deportaban por papeles, lo arrestaban por nexos con el narco. Las autoridades revelaron que lo tenían en la mira desde hace tiempo. Lo ligaban con operaciones de compra y traslado de armas desde el norte hacia células delictivas en el noroeste. Y en ese momento, la historia dejó de ser un colapso deportivo para convertirse en un caso judicial federal. El tema se salió de control en horas. Televisoras, noticieros, redes sociales, tertulias de café, todos hablaban de lo mismo. Porque no era solo el hijo del campeón, era un tipo con un historial de excesos, un apellido enorme y ahora un expediente que huele a pólvora. Y en medio de la tormenta, apareció su padre. Julio César Chávez, el gran ídolo, el hombre que también había tocado fondo y supo levantarse, salió a dar la cara. En un mensaje lleno de dolor, pidió que no juzgaran a su hijo sin pruebas. Dijo que confiaba en él y que todo se aclararía. Pero ni su voz logró frenar el huracán. Las críticas llovieron. En redes sociales lo despedazaban. Algunos lo defendían diciendo que era víctima de su entorno y del peso de su apellido. Otros lo señalaban sin piedad, fracaso como padre, producto de excesos, sombra mal llevada. Mientras tanto, el expediente crecía. Las autoridades sacaron los trapitos al sol, que lo seguían desde hacía más de un año, que había movimientos bancarios raros, compras de propiedades en Baja California que no cuadraban con sus ingresos, y hasta registros de vehículos blindados que terminaron en manos de sicarios en Culiacán. La cosa se ponía más seria cada día: escuchas telefónicas, testigos protegidos, vínculos con operadores financieros del narco. Aunque no lo acusaban de ser parte directa del cártel, todo pintaba a que sí ayudaba con logística. Y lo que más impactó fue la cantidad de detalles que salieron. Esto no era un rumor montado de la noche a la mañana. Según filtraciones, llevaban tiempo conectando su nombre con operaciones financieras turbias y movimientos que encajaban en manuales de lavado de dinero. Uno de los puntos más delicados: propiedades en la frontera compradas con dinero que no venía ni del boxeo ni de negocios legales. También empresas fantasma, prestanombres, cuentas en el extranjero. Todo con un patrón claro, decían las autoridades: lavado ligado al tráfico de armas. La figura de Chávez Jr. se desplomaba a cada minuto. Lo que antes era un joven rebelde con mala actitud se transformaba en posible facilitador de violencia. Y no ayudó nada que comenzaran a salir supuestos audios familiares donde se escuchaban discusiones pesadas, reclamos de adicción, frustración y un padre que reconocía haber perdido el control sobre su hijo. Lo interné muchas veces, se escuchaba en uno. Hice todo lo que pude, pero ya no me escuchaba. Con eso, la opinión pública se partió en dos. Para unos era un reflejo de una generación rota, atrapada por la fama y los vicios. Para otros, un ejemplo de impunidad, alguien que usaba su apellido como escudo para tapar operaciones ilegales. Y lo peor, la prensa internacional ya había olido sangre. Medios de Estados Unidos, España y Sudamérica replicaban la noticia no como farándula, sino como escándalo criminal. Titulares como la caída de una dinastía o la doble cara del boxeo mexicano pintaban al apellido Chávez como protagonista del desastre. Y dentro del penal, el panorama era igual de gris. Se decía que estaba aislado, sin acceso a medios, vigilado día y noche, emocionalmente devastado y pidiendo ver a su padre después de meses sin hablarle. Mientras tanto, su defensa intentaba frenar lo inevitable: nuevas audiencias, más cargos, más pruebas. El cerco se cerraba. En medio de la expectación nacional, la historia dio un giro que dejó a todos con la ceja levantada. Después de tanta acusación, pruebas filtradas y titulares que parecían sentencia, el juez decidió que Julio César Chávez Jr. podía seguir su proceso en libertad condicional. Sí, escuchaste bien, el hijo del gran campeón salió del penal, aunque con una serie de restricciones encima. La reacción fue inmediata y explosiva. Para unos, era la prueba de que la justicia respetaba el derecho de todo acusado a defenderse en libertad. Para la mayoría, era la clara señal de que en México los apellidos pesan más que las pruebas. En redes, la palabra que ardía como pólvora era impunidad. ¿De verdad alguien común y corriente hubiera recibido el mismo beneficio? Esa fue la pregunta que corrió de boca en boca. El expediente seguía abierto,
Los cargos por supuestos nexos con el cártel de Sinaloa estaban firmes, y la fiscalía no había bajado los brazos. Pero ahí estaba, fuera de prisión. El juez justificó la decisión diciendo que no había riesgo suficiente de fuga, que se cumplían los requisitos mínimos y que había que respetar la presunción de inocencia. Aún así, lo amarró con medidas severas: prohibido salir del país, obligación de presentarse a audiencias y vigilancia judicial constante. Cuando salió del penal, las cámaras lo captaron distinto, desgastado, con la mirada perdida, respuestas torpes. Algunos dijeron que estaba emocionalmente destruido, otros, que era pura estrategia para dar lástima. Pero lo que más sorprendió vino horas después. Chávez Jr. apareció en un gimnasio de Hermosillo lanzando golpes al aire, vistiendo ropa deportiva, como si quisiera demostrar que estaba listo para levantarse. El público se dividió. Unos lo vieron como señal de que quería recomponerse, otros lo tacharon de circo mediático. Y mientras él entrenaba, la fiscalía se preparaba. Tenía 3 meses para reunir nuevas pruebas antes de la audiencia clave, fijada para el 24 de noviembre. Ese día, se sabría si el caso se elevaba a juicio o se caía como castillo de naipes. El gobierno federal se hizo el desentendido. Claudia Sheinbaum evitó opinar, diciendo que el asunto era del Poder Judicial. Pero para el pueblo, la lectura era clara: nadie quería embarrarse en un caso tan incómodo. En redes, la guerra seguía. Para unos, era trato preferencial. Para otros, chance de redención. Y el entorno familiar, callado, con el padre dándole apoyo emocional pero sin aparecer frente a los reflectores. Julio César padre, que tantas veces había hablado de sus propias batallas contra las adicciones, estaba destrozado. Él mismo había confesado que metió a su hijo a rehabilitación varias veces, incluso a la fuerza. Ahora lo veía acusado de colaborar con criminales y con la imagen pública hecha pedazos. El caso tomó un peso simbólico enorme: la caída de un heredero que nació con guantes en la cuna, pero que fue devorado por la fama, las expectativas y los excesos. Ya no era solo un boxeador polémico. Ahora era el ejemplo vivo de cómo un apellido glorioso no basta para salvarte de tus propios demonios. Las autoridades señalaban operaciones turbias, propiedades en la frontera, vehículos bajo prestanombres, inversiones en criptomonedas con olor a fraude. La defensa alegaba que todo era circunstancial, pero la fiscalía repetía que el patrón era claro: lavado de dinero y apoyo logístico al narco. Hasta testigos anónimos se empezaron a hablar. Un exentrenador contó que desde años veía visitas raras en los entrenamientos, gente pesada que llegaba, platicaba con él y desaparecía sin dejar rastro. Esa imagen del apellido usado como escudo se reforzaba más y más. Y dentro de la misma familia, la fractura se notaba. Ni Omar ni Nicole salieron a dar la cara. Se decía que estaban hartos, cansados de que el apellido siempre apareciera embarrado por los mismos problemas. Así, la pregunta que rondaba en todas partes era inevitable: ¿cómo demonios llegó tan lejos? ¿Cómo alguien con todo a su favor terminó caminando de la mano con el lado más oscuro del país? El escenario estaba pintado: pruebas amontonadas, presión mediática, familia fracturada y un proceso que prometía ser largo y lleno de fuego cruzado. Lo que vino después fue como echarle gasolina al incendio. Se filtró que las autoridades tenían más que simples sospechas. Había escuchas telefónicas, documentos bancarios, registros inmobiliarios y hasta testigos protegidos que apuntaban directo hacia Chávez Jr. Las llamadas eran clave. No mencionaban armas de forma explícita, pero usaban códigos, paquetes, rutas, entregas. Los peritos aseguraban que era jerga típica de operaciones de tráfico. Y si bien la defensa gritaba que eso era interpretación forzada, el expediente crecía como bola de nieve. A la par, se hablaba de empresas fantasma, cuentas en el extranjero y una corporación en Nevada ligada a una residencia en Los Ángeles donde el exboxeador había vivido. Esa empresa no tenía actividad comprobable, pero estaba conectada con otras que olían a lavado. La opinión pública ya no veía a un muchacho problemático, lo veían como pieza de una maquinaria oscura. Y lo peor fue cuando empezaron a circular audios familiares filtrados. En ellos se escuchaban peleas, reproches sobre adicciones, frustraciones, y la voz quebrada de su padre diciendo que hacía años había perdido el control. Lo interné muchas veces, se escuchaba. Hice lo que pude, pero ya no me hacía caso. Eso partió a México en dos. Para unos, Chávez Jr. era víctima de una fama maldita y un sistema que lo reventó desde niño.
Para otros, era un claro ejemplo de impunidad, un privilegiado que usaba su apellido para moverse en la sombra. El escándalo ya no era local. Los periódicos de Estados Unidos, España y Sudamérica hablaban de la caída de una dinastía. La imagen del apellido Chávez ya no era sinónimo de gloria arriba del ring, sino de vínculos turbios y decadencia familiar. Dentro del penal, la cosa estaba igual de ruda. Lo tenían aislado, sin contacto, pidiendo apoyo psicológico y rogando ver a su padre. Afuera, su equipo legal corría contrarreloj intentando frenar nuevas audiencias y más cargos. Y mientras todo esto se cocinaba, otro frente se abría, el silencio de sus hermanos. Ni Omar ni Nicole daban declaraciones. Se rumorea que la familia estaba fracturada desde hace tiempo, cansada de los escándalos y del peso de cargar con el apellido en medio del lodo. La familia Chávez, que por años fue símbolo de lucha y esfuerzo, se mostraba rota. Y así surgió la pregunta más incómoda de todas: ¿cómo un hijo de ídolo nacional, con todo a su alcance, terminó caminando entre acusaciones de colaborar con los más temidos criminales del país? Todo pintaba que la historia apenas estaba en su punto más caliente. La indignación se desató como incendio en Milpa Seca. Apenas se supo que Chávez Jr. seguiría el proceso en libertad condicional, la calle, las redes y hasta los cafés se llenaron de la misma palabra: impunidad. Porque no se trataba de un caso cualquiera. Los cargos eran pesados: vínculos con el cártel de Sinaloa, tráfico de armas, movimientos financieros turbios. Y aún así, salió del penal con medidas cautelares que parecían más suaves que un guante viejo: no salir del país, presentarse a audiencias y vigilancia judicial. La decisión del juez cayó como balde de agua fría. Para unos era respeto al derecho de presunción de inocencia. Para la mayoría, era la muestra de que en México los apellidos abren puertas que deberían estar cerradas. La pregunta resonaba fuerte: ¿a un ciudadano de a pie le habrían dado el mismo trato? La presidenta Claudia Sheinbaum, consultada por la prensa, se lavó las manos. Dijo que era tema exclusivo del Poder Judicial y de la Fiscalía. Una postura institucional que, para el pueblo, sonó a "no me meto en este lío". Mientras tanto, en redes sociales la guerra era encarnizada. Unos decían que era chance de redención, otros que era circo. Y el hijo del gran campeón, con mirada cansada, salió del penal para horas después aparecer en un gimnasio de Hermosillo, lanzando golpes al aire como si buscara limpiar su imagen. ¿Fue una señal de recuperación personal o estrategia mediática? Cada quien lo leyó a su modo. Lo cierto es que el 24 de noviembre quedó marcado en el calendario. Ese día, la Fiscalía tendría que mostrar cartas fuertes o arriesgarse a que el caso se debilitara. El entorno familiar se mantenía en silencio. Julio César padre, golpeado por la situación, apoyaba a su hijo pero cargaba el peso del escrutinio público. La tensión era tanta que hasta se hablaba de una fractura interna difícil de reparar. Y en paralelo, nuevas filtraciones seguían apareciendo. Se hablaba de inversiones en criptomonedas con olor a fraude, compras de propiedades bajo prestanombres, empresas fantasmas con domicilios vacíos. Cada dato parecía reforzar la idea de que esto no era un simple chisme de espectáculo, sino un caso con ramificaciones pesadas. Los expertos jurídicos empezaron a sonar la alarma: la libertad condicional de Chávez Jr. podía sentar un precedente peligroso. Si a alguien acusado de nexos con el narco lo dejaban libre, ¿qué mensaje se estaba mandando sobre la justicia mexicana? La tensión crecía, y el país entero estaba pendiente de la próxima audiencia. Mientras todo esto hervía, la Fiscalía preparaba sus últimas jugadas. Tenía en la mesa audios interceptados, testimonios de entrenadores, documentos bancarios y hasta rastros de inversiones en criptomonedas que olían a puro lavado. Nada de esto era definitivo, pero juntos pintaban un panorama que hundía más a Chávez Jr. en el lodo. Los medios internacionales ya lo trataban como símbolo de la doble cara del boxeo mexicano: arriba del ring, gloria; fuera de él, sombras y escándalos. Se hablaba de la caída de una dinastía y de cómo hasta los ídolos más intocables podían estar embarrados en redes criminales. Y en paralelo, surgía la gran pregunta: ¿sería suficiente mostrar un cambio de actitud, reaparecer en gimnasios y dar entrevistas ensayadas para evitar una condena? El debate estaba servido. Para unos, Chávez Jr. todavía podía redimirse; para otros, ya había cruzado líneas imposibles de borrar. El 24 de noviembre se convirtió en fecha clave. Ese día,
El juez y la fiscalía tendrían que decidir si todo esto se elevaba a juicio o si el heredero del gran campeón seguía librando la cárcel entre medidas cautelares. Y ahí, México entero estaría mirando, preguntándose si la justicia pesa más que un apellido. Porque lo que está ocurriendo no es solo la historia de un exboxeador caído. Es una radiografía del país, privilegios, impunidad, presión mediática y la eterna duda de si la ley se aplica igual para todos. Así llegamos al final de este episodio, pero recuerda que en el mundo de la farándula, cada silencio tiene eco, cada declaración deja huella y cada historia tiene muchas versiones. Aquí seguiremos de cerca todo lo que ocurra. Nos vemos en el próximo Chisme sin filtro. El caso de Julio César Chávez Jr. se convirtió en un espejo incómodo para México entero. Porque no era solamente el hijo del gran campeón, no era un boxeador con fama de indisciplinado, era el retrato de cómo la gloria puede transformarse en tragedia cuando se mezcla con poder, excesos y un apellido que abre más puertas de las que debería. Las pruebas no dejaban de acumularse, transferencias bancarias sospechosas, propiedades en Baja California registradas bajo nombres prestados, vehículos blindados que terminaron en manos equivocadas, inversiones en criptomonedas con historial de fraude. Todo formaba un rompecabezas que, pieza a pieza, dibujaba la silueta de un hombre atrapado entre la fama y la ilegalidad. Las escuchas telefónicas eran la cereza en el pastel. Entregas, rutas, paquetes, palabras que, en boca de cualquiera, no tendrían peso, pero en el contexto del expediente, eran dinamita pura. Y si bien la defensa aseguraba que se trataba de malas interpretaciones, los analistas legales advertían que esas grabaciones, junto a los documentos financieros, eran suficientes para hundir a cualquiera en un juicio penal. Mientras tanto, la opinión pública estaba partida. En la esquina roja, quienes decían que Chávez Jr. no era más que una víctima de su propio apellido, de un legado que lo asfixió desde la cuna. En la esquina azul, quienes aseguraban que se trataba de un privilegiado que usaba el nombre de su padre como escudo para encubrir negocios turbios. Y entre esas dos posturas, un país entero debatiéndose entre la indignación y la lástima. El regreso de Chávez Jr. al gimnasio fue interpretado como un acto simbólico. Algunos lo vieron como un intento sincero de reencontrarse con la disciplina que alguna vez lo llevó a ser campeón. Otros lo leyeron como teatro barato, una jugada de marketing para suavizar la opinión pública. Pero lo cierto es que cada golpe al aire, cada video filtrado, se convertía en carne fresca para los noticieros y los programas de análisis. Y todo esto ocurría mientras su familia se resquebrajaba en silencio. Su padre, con el corazón en la mano, pedía no condenarlo antes de tiempo. Sus hermanos, Omar y Nicole, se mantenían lejos, alimentando rumores de que la fractura interna era más profunda de lo que parecía. La dinastía que alguna vez fue símbolo de unidad y orgullo mexicano, ahora parecía un campo minado. El impacto trascendió fronteras. Medios de Estados Unidos, Europa y Sudamérica retomaban la historia como un ejemplo de cómo la fama, sin control, puede convertirse en maldición. El apellido Chávez, que alguna vez fue sinónimo de victoria, ahora aparecía ligado a corrupción, crimen y decadencia. Y en ese escenario, la fecha del 24 de noviembre se convirtió en la más esperada del calendario. Ese día, la Fiscalía tendría que mostrar sus cartas más fuertes, pruebas contundentes, testimonios clave, documentos que confirmaran la magnitud de los señalamientos. Porque si no lo hacía, corría el riesgo de que el caso se desmoronara y la indignación popular se transformara en furia colectiva. Pero si lo lograba, entonces estaríamos ante un juicio que podría marcar un antes y un después en la historia de la justicia mexicana. Un juicio donde no solo estaría en juego el destino de Julio César Chávez Jr., sino también la credibilidad del sistema judicial frente a un país cansado de ver cómo los poderosos parecen jugar con reglas distintas. Porque más allá de lo legal, lo que este caso representa es un cuestionamiento social profundo. ¿Hasta qué punto la fama protege? ¿Dónde termina el error personal y empieza la responsabilidad penal? ¿Y cuántas veces más veremos apellidos históricos enredados con el crimen organizado mientras el pueblo sigue esperando justicia? Así llegamos al final de este episodio. Pero recuerda, esta redacción es tuya, mía, nuestra, y aquí no paramos hasta desmenuzar cada chispa que incendia la farándula. Así que, mis amores, antes de despedirnos, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video con esa amiga que siempre llega tarde al chisme y se lo pierde todo, o con la vecina que necesita enterarse antes que nadie. Aquí el drama no se archiva, se comparte y se vive en comunidad.
Nosotros aquí seguiremos con los micrófonos encendidos, las luces enfocadas y las orejas abiertas, para que en el próximo reencuentro vuelvas a vivir el drama donde el espectáculo no se cuenta, se vive. Hasta mañana, mis compadres.